Pátzcuaro es uno de los principales municipios del estado mexicano de Michoacán. En la antigüedad era parte del señorío de los Huacusechas, la tierra de los indígenas que los españoles llamaron tarascos, y que ahora se denominan purépechas. Pátzcuaro se encuentra categorizado por la Secretaría de Turismo como uno de los pueblos mágicos. Aquí en este bello y mágico pueblo se encuentra la empresa de telas artesanales Textiles Adame. Es un negocio familiar que nació a finales del año 1965 en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, el cual lo iniciaron los hermanos Ignacio, Juan y Adán Adame, con unos cuantos telares que trajeron de Estados Unidos. Contaban con pocos trabajadores, estos eran de la misma familia. Poco a poco este negocio fue creciendo, se fueron dando a conocer gracias a su excelente calidad que manejaban. Textiles Adame ofrece una amplia variedad de subproductos derivados de su producto principal, el cual son rollos de tela de diferentes medidas y diseños. Los subproductos derivados de estos son manteles, colchas, cubrecamas, servilletas, cortinas, entre otros. Adame Textiles cuenta con dos variedades de hilo. El primero es el acrilán y el segundo el algodón. Cada uno de estos puede tener una tonalidad diferente. Bueno, estamos viendo el procedimiento de elaboración de una tela artesanal. Aquí vemos que el operador se equivocó, pero este no representa un gran problema, ya que simplemente saca los hilos que están en una posición y puede continuar con la producción. En la empresa Textiles Adame se observó una problemática en la producción de tela artesanal. Para su identificación se estuvo analizando durante un mes aproximadamente el proceso, así como también platicando con los operadores de las máquinas. Posterior a esto, se optó por realizar un diagrama de Ishikawa para extraer las posibles causas del problema con el fin de encontrar una posible solución. El diagrama se representó con seis categorías conocidas como las 6M. Para el medio ambiente sus elementos tenemos la temperatura, el ruido, el ambiente laboral, la asignación de puestos. Para la maquinaria sus elementos son las canilleras en mal estado, telares en malas condiciones, hundidora en mal estado. Para la mano de obra sus elementos son falta de motivación, falta de capacitación, ausentismo. Para la medición encontramos los telares mal calibrados, falta de reportes de producción. En materiales sus elementos son hilo de acrilán y el hilo de algodón. Para el método de trabajo, sus elementos es que no existe procedimiento de trabajo, que no contar con controles en su proceso y la supervisión insuficiente. Como paso siguiente, se inició la construcción del diseño experimental. Primero, se tuvieron que analizar cada uno de los factores que influían en el proceso. Los 4 factores que más influían en el proceso son los hilos, el tamaño del telar, el operador y el turno. Para los hilos tenemos 2 niveles, que es el acrilán y el algodón. Para el tamaño del telar son 2 niveles igual, que es de 1.2 metros y 2.4 metros. En la empresa se tienen 2 operadores, uno es de turno matutino y el otro en el vespertino. Con estos factores ya declarados, se procedió a realizar los arreglos ortogonales para así poder analizarlos y determinar qué factores influían más en la variable de respuesta
y cuáles no generaban significancia. Para este experimento se escogió un arreglo ortogonal L8 fraccionado a la 1 medio con dos réplicas, ya que se tienen 4 factores de 2 niveles, por lo tanto determinamos que era el arreglo apropiado. Como el diseño ortogonal fue fraccionado, se utilizó el siguiente generador para la asignación del factor D, el cual es D es igual a A por B por C. Para llevar a cabo la etapa de la experimentación, uno de los operarios del taller utilizaba una cinta métrica para medir los metros producidos al final del turno. Cabe mencionar que cada una de las corridas aleatorizadas se experimentaba en un día diferente. Los resultados obtenidos se fueron registrando de manera ordenada, como se muestra en la siguiente tabla, para facilitar su análisis estadístico. Una vez obtenidos todos los datos, nos apoyamos en dos softwares estadísticos para facilitar el desarrollo de los cálculos. El ANOVA que se muestra a continuación es obtenido en la herramienta Minitab. Como el arreglo ortogonal diseñado se fraccionó a la mitad, solamente se tomaron en cuenta los factores principales y las interacciones dobles con el factor del tipo de hilo. En el ANOVA se puede observar mediante los valores de P los factores e interacciones significativos en nuestra variable de respuesta. Como se trabajó con un nivel de confianza del 95%, los factores que tienen el valor de P menor a 0.05 son los que influyen significativamente, los cuales son el operador, el turno y el tamaño de telar. En el diagrama de Pareto se puede visualizar más fácilmente por las barras que sobrepasan el nivel marcado con la línea roja punteada. Con el fin de ajustar el modelo de regresión, se realizó un cribado del análisis de varianza, donde los factores e interacciones que no influían en la variable de respuesta se mandaron al error, dejando únicamente aquellos con mayor significancia, como se muestra a continuación en el ANOVA ajustado. Bueno, ahora lo que tenemos aquí es el ANOVA de señal ruido, el cual se realizó para conocer cuánto influye cada factor de ruido, que son aquellos que no se pueden controlar o que suelen ser muy costosos, y de igual manera es casi imposible controlarlos. Para esto se utilizaron dos herramientas muy valiosas, que son Excel y Minitab. Minitab más que nada se utilizó para corroborar los resultados ya obtenidos en Excel, así como para tener gráficas de apoyo para poder comprender mejor el comportamiento de los datos y generar una conclusión más completa. Primero se pusieron las corridas y se calculó el valor de señal ruido, así como su suma, las sumatorias y las diferencias de cada uno de estos valores, de estos datos. Y en la ANOVA pues podemos ver que los que tienen mayor significancia es el operador y el turno, siendo el operador con un 57% y el turno con un 43%. Después nos fuimos a Minitab y nos apoyamos en una gráfica que nos explica los efectos que sostienen, diciendo ahí que manejándola una tendencia de mayor es mejor, donde nos sale que es mejor utilizar el algodón, un telar de 2.4, un operador tipo 1, y que esto se trabaje en el turno vespertino. Posterior a esto se hizo un desglose polinomial, en donde se utilizó la siguiente tabla, donde marca los coeficientes y sus valores, que va de K2 a K5, eligiendo este K2 debido a que nada más se tienen dos réplicas. Para proseguir obtuvimos una gráfica de cubos que se generó en Excel, en donde el valor más alto es el que se encuentra en la parte alta y hasta atrás de los cubos. Esta gráfica se segmenta en dos partes, donde hay turno 1 y 2, y un cubo indica el turno 1 y el otro cubo indica el turno 2. Y los otros tres factores que se estaban estudiando se ven marcados en el cubo que está en la izquierda de la pantalla,
donde el valor bajo es el que está a la izquierda o la parte de abajo, en este caso el operador. El que está hacia el frente es el bajo, es el 1, y el 2 es el que está en la parte de atrás, y así sucesivamente. Cada vértice indica la combinación de los factores junto con su valor. Después tenemos esta gráfica de residuales, que es lo que indica si existe normalidad o no dentro de los datos analizados, y que no existe tendencia ni estacionalidad, no presentan tendencia tampoco. Después obtuvimos una ecuación de estimación, la cual generamos en Minitab, y esta nos ayudó para poder hacer un pronóstico y una predicción. Bueno, ya como interpretación de los resultados que nos arrojaron las gráficas, ANOVAs y demás, podemos decir que la mejor combinación para tener una alta producción de metros de tela diaria, que esta puede convertirse semanal, es de que se tenga un operador con características tipo 1, de que se utilice un telar de 2.4 metros y que se trabaje en turno vespertino. Esto del telar de tamaño 2.4 y que el hilo también sea de algodón, queda a petición del cliente, ya que este es el que determina si lo quiere o no de ese estilo o de esas medidas. Pero cabe resaltar que estos son los con los cuales se incrementaría la producción. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre el proceso de tejido, donde se empieza en esta etapa que es la urdición, en donde el trabajador cruza los hilos para crear una especie de rollo de hilo, en la cual se va girando en ese aparato que se ve ahí, esa máquina de madera que se llama urdidora. Se le dan alrededor de 1000 vueltas de arriba hacia abajo. Cada vuelta tiene que ser de manera sincronizada, porque si no es así se echa a perder el rollo de tela que se está trabajando. Entonces tienen que tener mucho cuidado. De donde se tienen sostenidos los conos de hilo se le llama fileta. Es una especie de mesa donde se sujetan alrededor de 1000 metros de hilo, ya sea de algodón, acrilán o algún otro que se quiera trabajar, pero ahorita se está trabajando nada más estos dos tipos de hilo. Bueno, esta es otra etapa del proceso. Ya después de que se acabó todo un rollo de manta o de tela que se haya diseñado, se añiden los hilos nuevos que se crean para no tener ningún tipo de desperdicio ni merma. Es algo que cabe resaltar, que en este proceso la merma es muy poca, se puede decir que es casi nula, porque no existe cortes o trazos en los cuales se desperdicie tela. Aquí, como podemos ver, el operador está haciendo una especie de torsal de hilo con hilo para juntar la tela que se está acabando con otro rollo de tela nueva. Una vez desmontada la tela, se pasa a esta parte, a esta etapa, donde se va a sujetar los rollos que se desmontaron en este aclarador. Es esa tablita con unos clavos, podría decir, donde se va a separar de hilo por hilo para de ahí determinar el anchor que tiene el rollo de tela que se va a fabricar. Me parece que este va a ser una colcha de 3 metros, que es la medida que sugirió el cliente. Ya una vez que los hilos se colocaron a lo largo del aclarador, lo que se procede a hacer es montar esta pieza en los burros, pero antes de eso se tiene que sellar con una especie de hilo también, para que no se suelte
y quede bien reforzada y no se abra en el momento de que se está enrollando todas las hiladas que se pusieron. Y así sucesivamente hasta terminar todo el rollo, los 100 metros en este caso, que se urdieron. Finalmente se monta el Julio en el telar para continuar con el proceso ya de tejido. Como pueden observar, aquí el operador se monta en una especie de tarimas en las cuales les va moviendo los pies sincronizadamente con los brazos. Con el brazo derecho está jalando la bala, se le llama, la cual jala el puntero, que es donde se pone el hilo que va cosiendo y cruza de lado a lado. Ellos comentan que no es algo cansado, pero sí es monótono. Entonces produce aburrición y algo de estrés a la larga. Lo más tardado es el proceso de hundición, pero aquí es donde se le da el diseño y el terminado a las mantas. Es decir, aquí se le ponen los dibujos o líneas según sean los requerimientos del cliente.